Y ahora sí, ya se está grabando la clase. Les comparto mi pantalla entonces. Tenemos hasta el 34. Bien, entonces vamos. A ver si aunque no están viendo mi pantalla, pues ya les comparto. Bien, Johan, ya le activo su audio para que lean. Mercedes tiene una pregunta, dice. Dentro de los números naturales existe la axioma del infinito porque lo había leído en el libro de Pinter. Sí, hay algo que se llama el axioma de infinitud. Y si no les da la cátedra, pues no te preocupes, yo lo voy a hacer, yo les voy a dar. A ver, pues que te pregunta o algo, o la Biblia, o lo que preguntabas. Sí, ya, a ver. Siento que me olvidé de enviar el libro de apóstol. O para prepararnos la clase de mes, me acuerdo para mandarles el libro de apóstol a los tres cursos. Bien, entonces, Lea, Johan, ¿dónde está? Johan que no lee. No lee, acá está. Lea. Ya, en otras palabras, el cero es un número natural y como la suma de cero y uno y ¿cuál leería? O digo la suma y la resta. ¿Dónde dice la suma y la resta? Eh, y como ahí dice hay una resta y una suma, Es pero no que este, especifica cuál es. es que este es el igual, oye. ¿Qué es el recién? Sí. Es que a mí siempre se vería como resta, disculpe. La suma de cero y uno es igual a uno. Entonces también uno es un número natural. Ya, está ahí está. Por la segunda, En la clase de hace rato demostramos que el conjunto de los números naturales es un conjunto inductivo o un conjunto sucesor. Y otra cosa que debo acotar ahí. Es común que ustedes lean o les digan que el conjunto de los números naturales es un conjunto sucesor, pero no cualquier conjunto sucesor. De hecho, es el conjunto sucesor más, quién sabe la palabra que estoy buscando. El conjunto sucesor más,
El conjunto sucesor, el conjunto inductivo más. ¿Esto no les dice algo? ¿Han hecho las tareas o no han hecho las tareas? Sí, ¿no? Bueno, sí. Ya sabemos que los reales es ordenado, entonces los naturales, como es un subconjunto, también es ordenado. Eso dije hace pero no me estoy refiriendo a eso. Eso yo dije, no me acuerdo que voy a decir. Dice teorema, si tengo un conjunto parcialmente ordenado, cualquier subconjunto de un conjunto parcialmente ordenado también es parcialmente ordenado con el mismo orden del conjunto. Eso yo dije en alguna clase, pero no me acuerdo en qué clase. Creo que fue aquí. Es teorema. Si es un conjunto parcialmente ordenado, cualquier subconjunto también va a ser parcialmente ordenado. Y la relación de orden para esto es la misma que la del conjunto grande. Entonces, como los reales son parcialmente ordenados, los naturales también son ordenados, con la misma relación de los reales, la misma relación de orden. Bueno, pero no. Resulta que el conjunto de los números naturales es el conjunto inductivo más pequeño que hay, conjunto sucesor más pequeño que hay. Pues, con la palabra pequeño, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya les dije la palabra, pero ¿a qué me estoy refiriendo? Pure, que a las 11, a las 11:30. ¿Cacho o no cacho? Si no cacho, no, profe, no sé qué significa que sea pequeño. No he hecho las tareas de la cátedra, no he hecho los ejercicios de conjuntos, Dios. Esto, la definición como tal, nos dice que el conjunto de los números naturales es el conjunto sucesor, el conjunto inductivo más pequeño que hay. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con la palabra pequeño o inductivo? Digo, con la palabra pequeño. A ver, ¿qué se dice algo? La gente está escribiendo. Y eso me lo dicen. El que tiene menos elementos. No sé si. Sí. Que es su clase del resto de conjuntos inductivos. Sí, Jesse, muy bien a eso. Muy bien, vale. Jesse, ¿a qué te refieres con eso? A ver, precisa tus ideas. Yo te activo todo. Eso ya está activado. O sea, al inicio definimos que los números reales es la intersección generalizada de todos los conjuntos sucesores. Entonces, al ser la intersección generalizada, implica que es subclase de todos esos conjuntos. Muy bien. A ver, si esta es una propiedad de teoría de conjuntos. Para cualquier pareja de conjuntos, para cualquier pareja de clases, incluso, puede ser hasta en clases propias. Para cualquier pareja de clases, si yo tengo la intersección de la clase A y la intersección de la clase A y B, esta clase siempre es subclase de quién. ¿Es subclase de quién? Ya lo dijiste. De A y B. Eso, de A. Y también, esto ya me acordé, esto fue tarea de mostrar estas cosas. Esto fue tarea, demostrar en alguno de estos teoremas, demostrar ese que estoy poniendo ahí.
que la intersección de dos clases siempre va a ser subclase de las que se están intersecando. En algún momento están esos teoremas, pero son propiedades de la intersección. Así como teníamos propiedades de la unión, también teníamos propiedades de la intersección. ¿Y de qué era tarea? Me acuerdo que era tarea. Creo que si no me equivoco era el teorema 1.14 o algo de eso. Sí. Bueno, pero por ahí está. Bueno, la idea es esa. Entonces, sí, por aquí debe de estar teorema B. Teorema 1.14. Ahí está. Dadas las clases A y B, la intersección de A y B siempre es subclase de A. La intersección de A y B siempre es subclase de B. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos dice lo siguiente. En pocas nos está diciendo que todos los elementos de aquí también están acá. Y podría pasar que aquí haya más elementos que acá, porque no necesariamente son iguales. Y ya pues, entonces cuando me decían por ahí la que tiene menos elementos, sí. Más pequeña en este sentido, en que tiene menos elementos que C. Y es obvio, ¿no? Porque si por ejemplo aquí tengo 1, 2 y 3, y esta es mi clase A, y esta es mi clase B, y tengo 5 elementos tengo 4 elementos tengo 5 elementos en B, y 3 elementos en A. ¿Quién es la intersección de A y B? La intersección de A y B es esta cosa de aquí. La intersección de A y B tiene sus dos elementos. Por esos dos elementos sí o no que también están en A. ¿Sí? Y esos dos elementos sí o no que también están en B. ¿Sí? Esa es la idea de la intersección. La intersección es más pequeña que cada uno de sus conjuntos. Entonces, nosotros definimos el conjunto de los números naturales como la intersección generalizada de todos los conjuntos inductivos o sucesores habidos y por haber. Esto por teorema 1.14 es subconjunto de quién? ¿De quién? De J. ¿Dónde J es qué cosa? ¿Qué es J? Cualquier conjunto de la intersección simplificada o sea, si te refieres, es que J es una variable, J hace el papel de variable. ¿De acuerdo? En este coleccionamos a todos los conjuntos sucesores habidos y por haber. Todas las clases que son ¿qué? Conjuntos de números reales y además que son ¿qué? Conjuntos de números reales entonces J es una variable. ¿Qué te está diciendo? Que los naturales es la intersección de todos los elementos que tiene H. Otra forma de escribir, aquí puedo poner H, solamente es una variable. Entonces, por este teorema 1.14, sabemos que esto de aquí es el conjunto de ¿quién? De H, o de J incluso puedo ponerle. Y esta proporción es verdadera para cualquier J que esté ¿dónde? En S. Para cualquier conjunto sucesor, los naturales es subclase de ese conjunto sucesor, es más pequeño. En pocas tendríamos para cualquier conjunto sucesor, los naturales es subclase de ese conjunto sucesor. Es el conjunto sucesor más pequeño que hay. Porque si tuviera, por ejemplo, otro C, digamos que acá tengo C, ya pues C tiene más elementos, ya pues la intersección de A, B y C, ¿cuál es? La intersección de A, B y C, ¿cuál es? La misma, ¿no? Estos dos conjuntos. Pero la intersección de A, B y C siempre va a ser subclase de ¿qué? De A y de B y de C. Eso. Es el conjunto sucesor más pequeño que hay. Bien. Siga leyendo ahora sí, Johan, ahora sí. Rapidito.
Este de Johan en el móvil. Se me va a tocar activarte cada rato. No, ya se acuerden este ratito porque Johan está en el móvil. En otras palabras, En otras palabras, el cero es un número natural y como cero más 1 es igual a 1, sabemos también que 1 es un número natural por la segunda proposición de este teorema. Por la misma razón, 1 más 1 es un número natural. A este número le denominaremos 2 y lo representaremos por el signo. Definimos 3, que también está representado por este signo, como la suma de 2 y 1. Y como 2 pertenece a los números naturales, por la segunda proposición de este teorema concluimos que 3 pertenece a los números naturales. De esta manera definimos 4, 5, 6, etc. eso sí. Entonces, silencio. Entonces, chicos, ya. Hasta antes de todo esto, antes de entrar a esta sección, a la sección de los números naturales, y cómo sale la sección de los números reales, cuando acabamos ya los axiomas de completitud. ¿Cuántos reales conocías? De eso, únicamente conocías a cuántos reales. A 3. Eso, conocíamos a este y a este, ¿verdad? ¿Sí o qué? No conocíamos a ningún otro más. Bien, y conjuntos de números reales conocíamos a este y a cuál más. A este de acá. Sí, ¿sí o qué? Y además sabemos que, bueno, 1 también es un número real positivo. Bien, pero, eso también sabemos que, por ejemplo, estos conjuntos son disjuntos, ¿no? Con intersecciones vacías. Ahorita eso sabemos. Y también sabemos qué cosa, que si yo colecciono a todos los inversos aditivos de los reales positivos, ¿quién voy a tener en realidad? Los reales Negativos. negativos. Ajá. Y también sabemos qué cosa, que un elemento de este conjunto es, bueno, que la clase unitaria del -1 es subclase de esta cosa, que -1 es un real negativo. Solo conocemos esos 3. Bien, ahora ya conoces más elementos. ¿Conoces qué cosa? Conoces el 0, el 1 y conoces quién más. Bueno, primero, espera. Entonces, conocemos a los naturales como la intersección de todos los conjuntos sucesores habidos y por haber. Como los naturales, demostramos que es un conjunto inductivo o conjunto sucesor. ¿Le contiene a quién? Al 0, por definición de sucesor, ¿no? Entonces sí, el 0 está ahí. Y por la segunda propiedad, aquí, si tienes un número, un real que esté en los naturales, ese real más 1 también va a ser ¿qué? Otro natural. Entonces, ¿cuánto es 0 más 1? 0 más 1 es igual a 1. Y este también tiene que estar ¿dónde? En los naturales. ¿Por qué 0 más 1 es igual a 1? Axioma de... Selecciona cláusula. Y selecciona el ultradivo. El colectivo, no, real más 0 es el mismo real. Y entonces, este de aquí también es un natural. Ahora, como los naturales es un conjunto inductivo, un conjunto sucesor, este real más 1 también tiene que ser un natural. Y, como este está en los naturales, por la propiedad 2, este real más 1 también tiene que ser un natural. Y así sucesivamente. Yo por fuera digo sustantivamente. Y así sustantivamente. Ya, pero entonces me va a dar pereza escribir esto, me va a dar pereza escribir esto. ¿Y qué voy a utilizar? Representaciones, símbolos y nombres. ¿Números qué? Números arábigos. Así les notamos, acuérdense. Este va a ser el 2, este va a ser el 3. ¿Estamos? Ya. Entonces aquí es donde les quiero hacer una pregunta. Y ojo con lo que me vayan a contestar, ¿ya? Ojo con lo que me vayan a contestar. ¿Qué va a ser? Así. ¿Quién te garantiza la existencia de estos de acá? Y otra cosa, yo esto de acá, ¿se acuerdan que yo les dije que,
creo que les dije, que me hagan acuerdo. Yo les dije que si tengo un número aquí, ¿cómo le llamo yo a este? ¿Se acuerdan que les dije que les iba a decir y hasta ahora no les he dicho? ¿Cómo se le llama a este de aquí? ¿Quién me dice? Ese tiene un nombre. ¿Qué nombre recibe esto de aquí? Este número de aquí. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Y qué nombre recibe, por ejemplo, este de acá? Ya, y pregunta, ¿quién me garantiza la existencia de esto? Eso, muy bien, Diego. Eso, muy bien, Mayer. Pero yo le digo con otro nombre. Ya voy a decir cuál nombre. Pero bueno, ¿quién me garantiza la existencia de esto? Y ahí es justamente lo que me dice Sebas, lo que me dijo Sebas. Entonces, si la cátedra no les dice por qué, y creo que no lo va a hacer, de hecho, el semestre pasado no lo hizo. Yo sí, las cosas tienen una razón de ser y punto, por favor. Todo tiene que justificarse. Resulta, a ver, yo te digo una pregunta ahí, Jesse, y piensa lo que vas a contestar. ¿Cuántos números reales conocías hasta ahora? 3, ¿verdad? Y una vez que ya definimos los naturales, ¿cuántos números reales conoces? Ah, conozco en cierta forma una infinidad. Ya, y siempre se asegura que, por ejemplo, que le sigue, o que 1 más 1 es una diferencia de estos dos. Y misma idea, que el que viene acá es diferente de estos y en pocas no tiene finitos o los mismos. ¿Cómo sabes que van a ser diferentes? Cuenta. ¿Quién te dijo eso? ¿Demostraste eso? No, no lo demostró. Ya, entonces, primera observación. Entonces, tú dices infinitos porque ya conoces y te das una idea, ¿sí o no? Porque si fueras principiante y no conocieras nada de esto, ¿sí o no que te nace esta pregunta? ¿Será que son los mismos? ¿Será que hay más? ¿Será que los que vienen luego son diferentes y no se repiten con nosotros? ¿Sí o no? Y otra pregunta, ¿quién te garantiza la existencia de estos, no? Entonces, esa sería la pregunta fundamental. ¿Quién me garantiza la existencia de estos? Pues la cátedra no lo dicen, pero conmigo, bien o mal, sí. Resulta que eso se debe a un axioma. ¿Y qué nombre tiene ese axioma? Eso muy bien, pero básicamente es lo que preguntó Sebas, ajá. ¿Alguien sabe cómo se llama este axioma? Que no haya sido en el alumno semestre pasado, porque Diego ya me dijo. Y Sebas, como le traduce, pues tiene mal, le tradujo a su manera y pienso lo mismo. ¿Alguien sabe? Ah, ya, y todavía tampoco me contestan cómo se llama este de acá. ¿Y cómo se llama este de acá? Entonces les digo, ¿ya? El autor, en algún momento, no me acuerdo porque el semestre pasado leímos por ahí. El autor en algún momento les va a decir que que este de aquí es el consecutivo del 0. Y este del 1 en pocas, ¿no? El consecutivo del 0 es el 1. Entonces, ¿cómo se le llama a este de aquí? El consecutivo del 1, que es el 2. Y el consecutivo del 1, o sea, el consecutivo del 2, ¿quién es? Es el 3 y así. Son nombres que se les ponen. Entonces, ¿cómo se le llama a este de aquí? Si tengo que X es un natural y por ser sucesor, entonces este también es natural. ¿Cómo le leemos este de aquí? El consecutivo ¿de quién? De X. Ese es el nombre que le va a dar el autor, pero yo no le sé dar ese nombre. Entonces ahí es donde el autor y yo tenemos diferentes notaciones, ¿no? Yo a este de aquí le llamo el sucesor de X. El sucesor de X le llamo yo. ¿Y cómo le llamo a un conjunto que cumple estas dos cosas? Yo le llamo conjunto inductivo. Entonces esa es mi manera de trabajar, ¿no? Al conjunto que cumple estas dos, al conjunto de números reales que le tiene al 0 y que además cumple las dos, yo le llamo conjunto inductivo. Y a este de acá, ¿cómo le llamo yo? El sucesor de X. ¿Estamos? Ya.
¿Qué notación, qué nombres le pone el autor en cambio? El autor a este conjunto de números reales le llama conjunto sucesor. Y a este de acá, ¿cómo le llama? El consecutivo, ¿ves? Entonces sí, dos diferentes nombres ya, pero acostúmbrense. Conjunto inductivo sucesor, o un número, o el sucesor, o el consecutivo de X. Eso. ¿Está claro lo que dije? ¿Sí, no? Sí, no. ¿Está claro lo que dije? ¿Sí, no? Yes, ¿está claro? Eso. ¿Cómo le digo yo? ¿Cómo le dice la cátedra a lo que yo le conozco como conjunto inductivo? Conjunto sucesor. Eso. ¿Y cómo le llama a la cátedra al sucesor de un número que yo le conozco, por ejemplo, como sucesor de un número? El consecutivo de un número. Eso, muy bien. Entonces solo son nombres, ¿no? Dependiendo del libro que usen. Ah. Ya, entonces vamos acá. Veo lo que no se abre. No voy a saber. Pues, vamos entonces. ¿En qué página está sección A? Sebas, ayúdenme para no perder tiempo. Entonces aquí en el punto tienen ustedes tranquilamente la construcción de los números naturales. ¿Ya? Capítulo 6. Números naturales. Y sí, por ahí debe de estar. Principio de recursión finita. Acá está el axioma de elección. Y ya quisieran cachar lo que dice el axioma de elección. Entonces, bueno, ya, página 68, gracias. Eso, números naturales. Teorema de inducción. Aquí tienen los axiomas de Peano, dense en cuenta, aquí tienen todo, esto es genial. Los axiomas de Peano, ¿se acuerdan que en la intro les contaba Giuseppe Peano? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Pero bueno, no encuentro la axioma de infinitud. Acá está, axioma 1, axioma 9. Lea por favor, desde el axioma 9, axioma de infinitud. Existe el sucesor de un conjunto. Eso, muy bien. Existe el sucesor de conjunto. Como hemos notado, No, está ahí. Entonces, tranquilo. Mira, ¿existe o no existe el sucesor del cero? Acción de infinitud, sí existe. Y de hecho es del 1, ya sabemos. ¿Existe o no existe el sucesor del 1? Sí, el 2. ¿Y así es? Este axioma te garantiza que hay entonces ¿cuántos? Infinitos números naturales. Y de hecho infinitos números reales. ¿Estamos? Entonces ahora, ¿cuántos reales conocen? Hasta ahora, infinitos. Pero hay más. Infinitos. Hay más. Eso está en la verdad. Pues pónganlo así. Entonces, eso chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta de cómo se construyeron el conjunto de los números naturales? Bien, entonces, hasta ahí verán. Antes de pasar a la inducción, quiero que me digan, y esta pregunta, por favor, la vamos a contestar más adelante. Más adelante, si ustedes gustan, ¿no? Si no, pues, se va a enseñar. Una vez que construyamos, ya construimos el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales es este. Todo bien bonito. Todo bien chévere.
Pero, pregunta, ¿hay más reales? Sí, obviamente, al menos el menos uno es un real y no es un natural, ¿no? Entonces sí, hay más números reales. Bien, y luego de eso vamos a construir los enteros. Los números enteros son los naturales, pero le unimos los inversos. Los inversos, ¿cómo se llama? Los inversos aditivos. Y misma idea, hay más reales. Y luego vamos a construir a los racionales. Y los racionales, pues bueno, ya les vamos a decir. También son reales. Y también hay números, como por ejemplo la raíz de 2 o la raíz de 5, que por el esquema de completitud sabemos que son números reales, pero podemos demostrar que no son racionales. Entonces, si nos sobra tiempo, si mañana tuviéramos 2 clases, podríamos hacer. Si sobra tiempo, tranquilamente me dicen, yo les demuestro que la raíz de 2 o cualquier raíz, pero que no sea racional, ¿no? Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7. Con gusto les demuestro que al menos hay un número que no es racional. O sea, que no pertenece a los racionales, pero sí es real, pues por el tema de completitud. Y entonces así nacen quienes, los irracionales. Pues la pregunta que yo quiero hacerte aquí, y mucha atención a lo que te voy a preguntar, es ¿cuántos elementos tienes en este conjunto? Tendría un número infinito. Sí, tenemos infinitos. ¿Cuántos elementos tienes en el conjunto de los números enteros? Ah, un infinito que contiene el infinito de los números naturales. Nada que ver. Tienes infinitos. Y la pregunta es, o sea, ¿cuántos elementos tienes en los naturales? Infinitos. ¿Cuántos elementos tienes en los enteros? Infinitos. Acá hay infinitos, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tienes en los racionales? En nuestro caso. Infinitos también. Ya, ¿y cuántos tienes en los racionales? Infinitos también. Ajá. Infinitos. Ya, ahora la pregunta es, entre este conjunto y este conjunto, ¿qué conjunto tiene más elementos? El conjunto de los enteros. Ya. ¿Cuántos elementos decías que tenías aquí? Infinitos, ¿verdad? ¿Y cuántos tenías acá? Infinitos. Ya. Resulta que los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Ni el uno tiene más, ni el otro tiene menos. Ni el uno tiene más ni menos que el otro. ¿Está claro lo que dije o no? ¿Qué te acabo de decir? Que ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Eso, muy bien. ¿Me crees o no me crees? O sea, sí, pero creo que habría que demostrarlo. Eso se demuestra, ¿ya? ¿Cuántos elementos tienes acá? Infinitos también. Infinitos. Pero entre estos dos, ¿quién tiene más elementos? ¿Sabes o no sabes? ¿Tendrían la misma cantidad de elementos? Sí, tienen la misma cantidad de elementos. Estos dos conjuntos hasta ahora tienen la misma cantidad de elementos. Pregunta, ¿cuántos elementos tienes aquí? En los irracionales. También tendrían infinitos. Ya. Y entre estos dos, ¿quién tiene más elementos? ¿Tienen la misma cantidad de elementos? Ya. Ahí resulta que no. Resulta que este conjunto de acá, los irracionales, tiene más elementos que este conjunto de acá. Y como estos tres tienen la misma cantidad de elementos, en pocas los irracionales tienen más elementos que estos. Y en pocas más elementos que estos. Y en pocas más elementos que estos. ¿Está claro lo que dije? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué pregunta te nacería a ti ahí entonces?
porque la cantidad de números irracionales es mayor a la cantidad de racionales enteros y naturales. Claro, o sea, ¿por qué? La pregunta debería de ser esta. Profe, se supone que aquí tengo infinitos elementos. Aquí también tengo infinitos y aquí también tengo infinitos. Entonces, tienen la misma cantidad porque, bueno, son infinitos. Esa es la respuesta común que te va a dar un estudiante de colegio o de escuela. Y tú también eres consciente de que aquí hay infinitos elementos, hay infinitos racionales. Tenemos esto, también tenemos el pi, también tenemos el b, tenemos el número de oro, tenemos varios. Tenemos también, ¿qué cosa aquí en los racionales? Nosotros tenemos el 1/3, tenemos, qué sé yo, el 2/5, tenemos full. Aparte también tenemos el menos 2/5, tenemos el 0, tenemos el 1, full tenemos. Pero son infinitos, son infinitos, son infinitos y por lo tanto son iguales, dicen los estudiantes. Entonces, ¿por qué razón si aquí también tiene infinitos elementos, usted dice que aquí hay más y aquí hay menos? Es porque hay infinitos más grandes que otros. No solamente hay un infinito, de hecho hay infinitos, infinitos y muchos más. Esa es una frase conocida en matemáticas. Existen infinitos, infinitos y muchos más. Entonces aquí tú tienes un solo infinito, que es el infinito numerable. Así se le llama, infinito numerable, a la cantidad que hay aquí de elementos. Pero este infinito de acá es mucho más grande. Y eso se demuestra. Entonces, para la gente que no cache esto de aquí, ¿quién me puede decir cuál es la falla? ¿Por qué no cachan? ¿O por qué se les cuesta a ustedes asimilar que aquí hay la misma cantidad de elementos? ¿Quién me dice? Porque a mí me habían mostrado que los naturales era el conjunto más, era el conjunto más pequeño de todos los sucesores. Eso, y esto. Eso es el más pequeño de todos los sucesores. Y este es más sucesor, ¿no? Pero pequeño en qué sentido, dice, ya se aclaró. Pequeño en el sentido de su clase. No como tal de elemento, sino de su clase, nada más. Sí, porque hay gente que me sabe decir, profe, pero, a ver, estos conjuntos son diferentes. Y eso me dijeron el semestre pasado, creo que fue una lista de cero, el CR 32, pero del semestre pasado, del 2020. Me dijo, profe, pero se supone que los naturales son subclase de los enteros. Y además sabemos que son diferentes. En pocas, profe, tenemos una subclase ficta. Porque, por ejemplo, el menos 2 está aquí, pero el menos 2 no está acá. Entonces, ¿cómo se atreve usted a decirme que tienen la misma cantidad de elementos si aquí hay uno que no está acá? Eso solamente demuestra que son diferentes, nada más. Una cosa es una igualdad entre clases, de igualdad entre conjuntos, y otra cosa es la cantidad de elementos que hay. A la cantidad de elementos que hay se le conoce con el nombre de cardinalidad. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de los números naturales? ¿Cuántos elementos tienes? Tienes infinito. Pero este infinito de aquí es más pequeño que qué infinito. El infinito de los... El infinito de las iteraciones. El infinito de los iteraciones. Y eso se demuestra. Y para que entiendan esto y para que demuestren esto, ¿qué deberían de saber? Conjuntos. Bueno, aparte de eso, mis alumnos ya están contestando. Bueno, mis ex alumnos que también me dieron a ser mis alumnos. Eso, muy bien, Cristian, muy bien, Diego. ¿Qué deberíamos de saber? ¿O qué deberían de saber? Si te pregunto cuál es la cardinalidad del conjunto A, y te digo que el conjunto A es ya sé, el cuadrado, el triángulo y el asterisco. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A? Dime. Cuadrado, triángulo y asterisco. No, la cardinalidad es el número de elementos, te digo. La cardinalidad sería 3. ¿Cuál es la cardinalidad de los números naturales? Infinita. Hay infinitos elementos. ¿Cuál es la cardinalidad de los números irracionales? También hay infinitos. ¿Son iguales? No. Este infinito de acá es más grande que este.
En pocas, ¿qué quiere decir? Que en este conjunto de aquí hay más que Más elementos. más elementos que acá. Y para demostrar eso, ¿qué necesitarías saber? ¿Qué hiciste aquí? Conté el número de elementos. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué necesitan aprender? ¿Ah? Cardinalizar. No. A contar. Tienen que aprender a contar. Entonces, Jesse, ¿usted sabe contar? O sea, probablemente no. Ya, porque si supiera contar, tranquilamente me hubiera contestado todo esto de manera correcta, ¿no? Y si supiera contar, tranquilamente podría darse cuenta de esto, ¿sí o no? Entonces, ¿sabe contar? Sí. Ah, ¿sí sabe contar? No. Entonces, si sabe contar, tengo otra pregunta, ¿ya? Los reales se supone que es la unión de los racionales con los irracionales, ¿verdad? Ya, ¿y cuántos elementos tengo en los números reales? Infinitos también, sí, pero es más. O sea, ahí el punto también sería más grande que el de los irracionales y el de los racionales. Ah, ya, te cuento que no. Te cuento que aunque pase esto, la cardinalidad de los reales es la misma que de los irracionales. En pocas te estoy diciendo que el infinito de los reales es igual al infinito de los irracionales. Tanto los reales como los irracionales tienen la misma cantidad de elementos, aunque no lo crean. Entonces la pregunta es, ¿cómo se cuenta? ¿Quieren aprender a contar? Sí, ¿no? Ya, esto es algo que no les van a enseñar. Si gustan, yo les enseño. Pero ahorita no puedo enseñarles. ¿Por qué? Porque no saben qué necesitan saber para que les pueda enseñar a contar. Eso les dije hace poco. ¿Qué necesitan saber para que puedan aprender a contar? Necesitan saber funciones. Eso, muy bien, chicos. Solamente los del semestre pasado ya me están contestando. Sí, necesitan saber funciones. Una vez que damos funciones, si ustedes gustan, me hacen acuerdo y yo les demuestro. Les demuestro que hay más irracionales que naturales, si ustedes gustan. Para que sepan que hay infinitos más grandes que otros. Y full cosas más. Pero bueno. Entonces, si les interesa, me hacen acuerdo en funciones y con mucho gusto. Bien, entonces sigamos. Lee aquí, por favor. Teorema 1.24. No. Una segunda Inducción matemática. Una segunda consecuencia de la definición de números naturales es el siguiente teorema denominado inducción matemática, que tampoco presentaremos su deducción. Pues tampoco van a presentar la demostración de este teorema el autor. Y veamos qué dice este teorema, ¿no? El teorema acaba justo acá. A ver, ahí va. Teorema 1.24. Oye, Supóngase A caligráfica de X es una proposición en la que aparece el número natural X. Si A de 0 es verdadera y A de X es verdadera, entonces A de X más 1 es verdadera para todo número natural X. Entonces A de X es una proposición, entonces A de X es una proposición verdadera para todo número natural X. eso. ¿Qué entendiste del teorema de inducción matemática? Cuenta. Que si yo tengo un número real X Ya. y se cumple, eh, ¿cómo se llama? Se cumplen las definiciones de sucesor, Ya. ¿Qué pasa? entonces esta proposición sería verdadera para todo número natural. ¿Qué proposición?
que a de x sea un número natural. Que a de x sea un número natural. Nada que ver. Creo que, a ver, me estoy decepcionando más, igual todos me decepcionan. Pero está claro el teorema, ustedes deberían de estar en capacidad de darles un teorema y entender tranquilamente lo que dice. Y lo que no está claro. A ver, a de x es una proposición en la que aparece x, pero x es un número natural. Es un predicado, una proposición de una variable, o puede ser de varias, pero me interesa más la variable x, ya. Entonces eso es un predicado, una proposición abierta. Y si yo quiero que esta proposición sea verdadera para todo un número natural x, ¿qué debo hacer? ¿Qué debería de pasar? Debería de pasar que a de 0 sea verdadera. Y también debería de pasar esta implicación. Que si para todo número natural x, si a de x es verdadera, entonces a de x más 1 también tiene que ser verdadera. Y esas dos cosas pasan. A de x es verdadera cuando x es cualquier natural. Quiero que escriba el teorema 1.24 de otra forma para que lo capten. O sea, literal voy a escribir lo mismo, pero simplemente utilizando, bueno, lenguaje o símbolos matemáticos, o matemáticamente, o formalmente. Sí, profesor. Y el resto no quiere nada. Está súper claro ahí entonces. A ver, teorema 1.24. Inducción matemática. ¿Qué dice el teorema de inducción? Nos dice lo siguiente. Nos dice no, como que dice uno. A ver, yo quiero demostrar, entonces sea A de X una proposición en la que aparece un número natural de Y. Entonces nos dice estas cosas, ¿ya? Esto sí viene una implicación, entonces vamos con una implicación. Y tienen que pasar dos cosas. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas? Que no me voy a cantar aquí, digamos. Bueno, entonces, tienen que pasar dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Si A de 0, si A caligráfica de 0 es verdadera, o sea, si esta pues es una tautología, y el número 2 que dice, y si además esta implicación, ¿cuál implicación? Vámonos así. Y si además, pero aquí es para todo número natural X, entonces así. Para todo X en los naturales se tiene esta implicación. ¿Qué implicación? Si A de X es verdadera, entonces A de x más 1 es verdadera. Ay, perdón. Ahí sí cerré todos los corchetes, están viendo. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya, si esas dos cosas pasan, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el teorema que pasa? ¿Qué es verdadero? ¿Qué se tiene acá? Entonces, Que a de x es verdadero para todo número real x. para todo número natural X. Entonces, para todo X natural, ¿qué se tiene? ¿Se tiene qué? ¿Qué se tiene? Que ok. ¿Qué ha de X? Entonces, de esto sería verdadero. ¿Bien? Entonces, aquí redondé, ¿no? Simplemente debía haber puesto qué cosa. Si tengo que A de 0 es verdadera, y además que esta proposición es verdadera, entonces esto es verdadero. Eso dice el teorema y lo dice clarito. Clarito es que ese teorema es. Súper claro. Ahora sí, en pocas, ¿qué está diciendo el teorema? ¿Ya? Que si tengo una proposición de x en la que aparece un número natural, y tengo que a de 0 es verdadera, y para
Y si A de X es verdadera, entonces A de X más 1 es verdadera, entonces esto es verdadero para todo A de X. Entonces A de X es verdadera para todo número real. No, no real. Todo número natural, perdón. Porque que sea real es más fuerte que sea natural. Digo, que sea real es más débil que sea natural. Que sea natural es más fuerte. No todo número es natural. Por ejemplo, 1.5 no es natural. Bien, entonces de esto dice el teorema de inducción matemática. Hasta ahí estamos claros. Entonces veamos cómo utilizar este teorema. A ver, ahorita el tiempo apremia y no voy a hacer la demostración de esto. A ver, algo dice Mateo. ¿Qué pasa, Mateo? Ya le activo su audio. ¿Dónde está Mateo? Creo sobre. Entonces el teorema de inducción matemática nos afirma lo que ya vimos en el teorema 1.23, que el natural es un sucesor. En el teorema 1.23. A ver, en el teorema 1.23, lo único que hicimos Sí, fue que los números demostrar naturales es un sucesor. eso. Punto, se acabó. O sea, demostramos qué cosa. Demostramos que el 0 es un natural y demostramos que si X es un natural, entonces su sucesor o su consecutivo también es natural. Nada. En cambio, este teorema nos dice otra cosa. Nos dice que si A de 0 es verdadera y además para todo número natural A de ese número implica A de su consecutivo, entonces, ¿qué tengo? Tengo que A de X es verdadera para cualquier naturaleza. ¿Estamos? Eso dice el teorema 1.24. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve el teorema 1.24? ¿Quién me dice? Rapidito. ¿Para qué me sirve el teorema 1.24? ¿Para qué vamos a utilizar el teorema de inducción matemática? A ver, ¿qué es la primera vez Para las proposiciones, o sea, para hacer proposiciones. no para hacer. ¿Es la primera vez que escuchan ustedes la palabra inducción? ¿O en el colegio se escucharon la palabra inducción? O sea, decían que inducción era calidad de particularidad. Nada que ver. A ver, entonces... Ujú. Inducir es de algo que nosotros tenemos una hipótesis, por ejemplo, sacar nuevas conclusiones. O sea, eso es, por ejemplo. No. A ver, el teorema de inducción matemática se utiliza, obviamente, ¿para qué? El teorema de inducción matemática se utiliza para demostrar algo. O sea, básicamente, con ese teorema yo tengo un método de demostración. ¿Qué método de demostración? El método de inducción matemática. Inducción matemática es un método de demostración. Entonces, método de demostración de inducción matemática. Entonces, ¿cuántos métodos de demostración conocen hasta ahora? ¿Tres? ¿Qué deberían de preguntarme, carajo? Para demostrar que Eso. ¿Cuántos métodos de demostración conocen para demostrar que proposiciones de esta forma son verdaderas? 3. 5. Como que 5. Oye, no conozco. A ver, el método directo, Método el directo. reducción al absurdo, también nos dio el que era ejemplificación, o sea, nos dio de qué se trata, otro método. Sí, pero eso no era para probar que esto es verdadero, pues. Si yo quiero demostrar que esto es verdadero, ¿cuántos métodos de demostración conocen? 3. El directo. Y 2 indirectos. El del contrarrecíproco y el de reducción al absurdo. Y además les presenté un cuarto método, profesor, usted un cuarto método para demostrar que proposiciones de esta forma son qué cosa. Falsa. Les presenté el método de contraejemplo. Método de contraejemplo. ¿Estamos? El método de inducción matemática
Es un método de demostración, valga la redundancia, pero para demostrar qué, siempre hay que preguntar eso, ¿no? Aquí tienes un método para demostrar que esto es falso, lo haces de manera indirecta, porque directamente demuestras que su negación es verdadera y ya, pues indirectamente su negación es falsa. O sea, que sería eso. Y, misma idea, método directo, supones esto y demuestras esto. Y métodos indirectos. En el contrarrecíproco demuestras esto, demuestras que esto es verdadero para demostrar indirectamente que esto es verdadero. ¿Por qué? Por el teorema del contrarrecíproco. ¿Qué dice el teorema? O sea, la equivalencia lógica. Que esto tiene el mismo valor de verdad que esto. Y método de reducción al absurdo. Misma idea. Supones P, quieres demostrar Q. Pero razonas de otra forma. Supones lo contrario. Y llegas a una contradicción. Lo cual es absurdo, imposible. Entonces corriges y te equivocaste al suponer que esto no era verdadero, ¿no? Entonces indirectamente demuestras que esto es verdadero, o sea que esto es verdadero. Ya, el método de inducción matemática sirve para demostrar que proposiciones de esta forma son verdaderas. Pero aquí, ojo, aquí algo tiene que pasar. ¿Dónde tiene que estar la variable x corriendo? ¿En qué conjunto? ¿En dónde tiene que variar x? X tiene que variar en los naturales. Si yo quiero demostrar que proposiciones de esta forma son verdaderas, puedo aplicar este método de demostración. ¿Y qué dice este método? Básicamente te dice lo que dice el teorema, pues. Si tú quieres demostrar que esta huevada de acá es verdadera, ¿qué debes hacer? Demostrar primera cosa, ¿qué toca hacer? La primera cosa que tenemos que demostrar que P de 0 es verdadera. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es demostrar que para todo y en los naturales, si tengo P de y, entonces también tengo ¿quién? P de y más 1. P de X, P de Y más 1. Si demuestro estas cosas, sí o no que va a ser verdadero esto. Es un método indirecto. ¿Por qué? ¿Por qué funciona el método? ¿Por qué funciona el método? Por el, Por el axioma de... ¿qué axioma? Por el teorema de inducción matemática. Eso, por el teorema de inducción matemática. ¿Por qué? Profe, si yo demuestro que estas cosas son verdaderas, por el teorema de inducción matemática esto va a ser verdadero. Y eso queremos. Queremos demostrar esto. Entonces demuestras directamente esto para con el teorema indirectamente tener esto. Método de demostración de inducción matemática. Eso. Inducción matemática es un método de demostración para demostrar que proposiciones de esta forma son verdaderas. Y la verdad a mí no me gusta que la cátedra enseñe el método de inducción matemática. Hay uno que es general. Y debería enseñarles el general de uno. Este no es el general. Pero lo bueno es que, y bueno, yo el semestre pasado me acuerdo que en esta instancia yo ya les presenté el general, ¿no? Pensando que la cátedra no lo iba a hacer. Pero resulta que más adelante sí hace la cátedra. No me acuerdo dónde, pero acá. Teorema de inducción matemática general. Entonces ahí les cuento. Bien, entonces, ¿o quieren que les dé un breve rapidito de lo que es el teorema de inducción general? El teorema de inducción general, bueno, como dice la palabra, valga la redundancia, es general, pues, o sea, es más amplio. Aquí nos limitamos bastante porque estamos demostrando que P de X pasa cuando X es cualquier natural. Aquí está la limitación. Aquí no necesariamente tengo que trabajar con los naturales. Tengo que trabajar con un conjunto que sea ¿qué? ¿Quién me dice? Con un conjunto que sea ¿qué? Solo necesito que tenga un elemento. ¿Quién es el cero para los naturales? ¿Quién es el cero para los naturales? ¿Quién me dice? Ay, Dios mío. Los naturales es un conjunto que está acotado por abajo, ¿sí o no? No.
¿Cómo no? El menos 1 no es menor o igual que toditos estos. El menos 1 no es cota inferior de estos. El menos 2, el menos 3, el menos raíz de 2. No son números reales que son más pequeños que muchos de estos. Sí, El cero sería el mínimo. el 0 es el ínfimo. Pero como además pertenece a los naturales, el 0 viene siendo ¿qué? El mínimo de este conjunto. El mínimo. Ajá. Entonces, resulta que aquí yo puedo poner cualquier conjunto con elemento mínimo. Pero cualquier conjunto discreto, ¿no? No continuo. Con discreto me refiero a esto. Y con continuo me refiero a esto. O sea, no estas cosas. En pocas, con cualquier conjunto numerable. Y cuando digo numerable, ¿a qué me refiero? Yo ya les enseñé qué significa que sea numerable. Numerable es que se pueda contar con los elementos de los naturales. Numerable. ¿Se acuerdan cómo se llama este infinito de aquí? Infinito numerable, o el infinito de contar. ¿Estamos? En pocas, conjuntos discretos. Ya, entonces ya aquí puedo poner cualquier conjunto con elemento mínimo. Por ejemplo, H puede ser tranquilamente este conjunto. H también podría ser tranquilamente, podría ser este conjunto de acá. Menos 7, menos 6, y ya, me voy de lado. ¿Quién no tiene H elemento mínimo? ¿Cuál es el elemento mínimo de H en este caso? El menos 7. Menos 7. Menos 7. Y si yo quisiera demostrar que esta proposición es verdadera, ¿qué debería de demostrar? Primerito, que se cumple ¿para quién? Para el elemento mínimo. Para él, Menos para el 7. menos 7. Y misma idea, debería de demostrar que para todo y en H pasa esto. Ese es el teorema de inducción matemática general. Si yo quiero demostrar que esta proposición pasa para cualquier X en H, y H es un conjunto numerable con elemento mínimo, entonces aplico inducción. La inducción me dice que demuestre primero que se cumple para el elemento mínimo, y luego que demuestre. Si hago esas dos cosas, entonces esto va a ser verdadero. ¿Está claro lo que dije? Si no igual ya vamos a repetir esto cuando estemos en la clase. Bien, entonces, ahorita trabajamos con simplemente inducción nada más, con inducción matemática. Entonces, el elemento mínimo de los naturales, pues es el 0. Ujú. Eh, Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, la batería, gracias. Sí. Silencio, 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 no te voy a conectar el cargador. Bien, entonces continuamos. Continuamos. Ay, no, estamos acá. Ah, ya estamos en el teorema. Entonces utilizamos el teorema para demostrar cosas. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a demostrar? Proposiciones de esta forma. Vamos a demostrar que proposiciones de esta forma son verdaderas haciendo estos dos pasos. Ya, qué complicado. Eso es inducción matemática. Nada más. Hagamos uso de este teorema por primera vez para demostrar que ningún número natural es menor que 0. Que ningún número natural es menor que 0. Es decir, vamos a demostrar que la proposición x es mayor o igual que 0 es verdadera para todo número natural. Allá, demostremos eso. A ver, demostremos este teoremita. Hagámoslo a mi manera, después vemos cómo hace la cátedra, ¿les parece? Si no,
¿O quieren leer solo el de la cátedra? ¿Cómo quieran? Chicas, Demostremos de más. como quieran. Solo quieren leer la de la cátedra y yo no me hago. Yo no me hago. Demostremos. Pueden demostrarle. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos. Entonces, Teremita. Queremos demostrar este Teremita, ¿no? Este de acá. Este es el teorema, ¿no? Demostremos. A ver, Jess, escribe lo que quieres demostrar. Por demostrar que para todo real, que para todo natural X, Ujú. Se tiene que cosa. se tiene que X no es igual que Z. Ya. ¿Sí o no que quieres demostrar una proposición de esta forma? Oye. Sí. Ya. Entonces, ¿qué debes hacer? Demostrar qué cosa. Entonces, ¿qué debes hacer? Demostrar qué cosa. El mínimo. Que será menor igual que 0 Eso, muy bien. y Demostrar que los dos pasos de la inducción. Hay que ser que me olvidaba. Son tanta huevada, ¿no? Pero bueno, la cosa es que cuando uno utiliza método de inducción, a este se le llama el primer paso de la inducción, a este se le llama el segundo paso de la inducción. Entonces ya les voy enseñando los nombrecitos, ¿no? Pero tanta maricada, sí, sí toca ponerlo porque les pueden preguntar y en los exámenes. Entonces, sí. Entonces, profe, si voy a utilizar... Ah, ya, pregunta. ¿Puedes utilizar método directo para probar esto? si los pasos para la multiplicación No, pero no necesitas. De una. ¿Qué harías si te digo demuestra con el método directo? tendría que, bueno, uno tendría que generalizar Sea X un número natural, ¿sí o no? y ¿Y deberíamos de demostrar eso? Ya, entonces me estás aplicando el método directo. sí. Sí. ¿Por qué está aplicando el método directo, chicos? Eso enseñé desde que estábamos en lógica, desde la segunda o tercera clase de todo este tipo de semestres. ¿Por qué estamos aplicando? ¿Por qué generalizar es aplicar el método directo? Porque se está suponiendo que X pertenece a los reales. A lo natural. ¿Y ahí? A los naturales, perdón. ¿Y ahí? ¿Y qué pasa? Que ya tenemos una hipótesis en qué comenzar. Sí, sí, pero en pocas, ¿cuál es la justificación? Eso yo dije hacer. Hace. No, nada que ver, Brandon. No, Diego, o sea, no sé a qué te refieres, Diego Furios, con eso. No eres casi lo mismo. No es que sea casi lo mismo, Johan. ¿Qué es método directo? Generalizar es método directo, ¿por qué? Porque toda proposición puede escribirse como Como una implicación. eso, por eso, pues. ¿Cómo le escribes a esta cosa en forma de implicación? Simple, así. Si X es un natural, X pertenece a los naturales. entonces X es mayor o igual que 0. Y sí o no que es de esta forma. Y hacer esto es lo mismo que suponer, como bien dicen ustedes. Generalizar es sinónimo de suponer. Poner. Eso. Generalizar es aplicar método directo. Eso dije hasta tú, cuando cuando estábamos en el intro de lógica, pues, ¿sí? Entonces sí, yo para demostrar estas cosas podría aplicar método directo, pero ojo, no siempre es fácil. Es súper complicado y hasta a veces no sale la demostración si uno aplica método directo en proposiciones de esta forma. En una que otra sí. Pero para eso conocemos ¿qué? El teorema de inducción matemática. Entonces, si queremos demostrar que una cosa de esta forma es verdadera,
Tenemos que hacer estas dos cosas. Entonces ahí es donde nos salga qué método de demostración, el método de Inducción inducción matemática. Ajá. Porque tranquilamente tengo, ¿cuántos métodos para demostrar esto? Tengo 3. Podría aplicar directo, podría aplicar reducción al absurdo, o podría aplicar, pues más, contrarrecíproco. O sea, pero no, es complicado a veces. Entonces, para eso viene nuestra ayuda, ¿qué método de demostración? El método de inducción matemática. Entonces, no aplicamos directo, pues. Apliquemos, se puede demostrar esto con el contraejemplo. A ver, alguien que le diga, Joel, el método de contraejemplo sirve para demostrar qué cosa, que proposiciones de esta forma son qué, falsa. falsas. Y eso yo no quiero hacer ahorita, yo quiero demostrar que esta cosa es qué, Verdadera para verdadera. todo número. No puedo todo número aplicar el natural. contraejemplo aquí, no puedo aplicar contraejemplo aquí. Entonces, no, pues no puedo hacer ese chiste. Ya, pues entonces, rapidito. ¿Vas a aplicar directo? No, ¿qué vamos a aplicar? Inducción matemática. Inducción matemática. Ya, entonces aplicamos eso. Inducción matemática. Vamos a ver. A ver, pues vamos. Entonces, cuando van a aplicar inducción matemática, me avisan, ¿no? Están estos pendejos. ¿Cómo me van a avisar? Simple. Simplemente pones, profe, tengo que demostrar estas dos cosas. Yo digo, ya, pues el niño va a aplicar inducción. ¿Cuál es la primera cosa que tienes que demostrar? Oye, Que x mayor a 0, mayor o igual que 0 es verdadero para el 0. bueno, entonces que 0 es mayor o igual que 0. ¿Sí le ves? ¿No le ves? Dios, dígame que sí le ven o no le ven. Ya. Ay, ay, ay. Pues por si acaso yo necesito que no. Pongámosle ya. Para todo X son los naturales. Aquí pasa P caligráfica de X. Entonces yo quiero demostrar que P caligráfica de X es verdadera para todo X en los naturales. Ya pues. Entonces, ¿qué debo hacer en el método? Como guagua, demostrar que debe ser. Luego, ¿qué debería de hacer? Oye, Demostrar que para para todo número que pertenece a los naturales, ponle un nombre. No le pongas la misma X. No le pongas la misma X. Ustedes ya están para todo el bien que pertenece a los naturales, Puedo poner cualquier variable que se me dé la gana. Para todo y natural, ¿qué se tiene? se tiene que P de Y. A de Y, B de Y, que llame P. implica que P es Y mayor. Eso, muy bien. Eso tenemos que demostrar. Bien, entonces demuestro la primera. Como el primero se llama primer paso de la inducción, entonces chicos pondránle, se me fue, pondrán una T y una S, porque aquí hay gente que es después. Póngale una R y una Q. ¿Cómo es esto? Pondránle, ¿qué nombre les dije? ¿Cómo se llama este? El primer paso de la inducción. Entonces, si me pones, ¿cómo me vas a avisar que vas a demostrar la 1? Poniéndome así. Primer paso de la inducción, ¿ya? Eso me pone. Ah, es cierto que tienen nombre. Entonces, Me están haciendo acuerdo que estas cosas tienen nombre. No, yo no me sé tanto de esas maricadas, pero sí es cierto que tienen nombre. ¿Y en qué página están los nombres? ¿Alguien sabe? Bueno, pero sí me acuerdo. Creo que el primer paso se llama la base de la inducción y el segundo paso se llama el paso inductivo. Entonces, primer paso le ponen ya, mucho lugar. Primer paso de la inducción. O, sinónimo de eso, le pueden llamar base de la inducción. Entonces, ¿vas a demostrar el primer paso de la inducción o la base de la inducción? Como quieras. Ya, entonces, ¿qué vas a demostrar? Vas a demostrar que P de 0 es 0. Pero, ¿quién es P de 0? El 0 es P mayor o igual que 0. Ah,
Ya demuestra esto, o sea, Dios mío, demostración de una línea, poquito. ¿Por qué 0 es mayor o igual que 0? Porque 0 es igual a 0. Ah, ya. 0 es igual a 0, ¿por qué? Teorema Por la existencia reflexiva teorema de reflexivo de la la igualdad. De la igualdad. Todo real es igual a sí mismo. es igual a sí mismo. ¿Y cómo sabes que el 0 es un real? Eso ya lo damos por sentado, pero siendo legales, ¿cuál es la especificación? Ahí sí sería por el axioma del neutro aditivo. Es, el neutro aditivo existe y es el 0. Entonces, que existe es que el 0 sea real. Ajá. Y luego, Hago una introducción de la dimensión. oye, pero ¿por qué no Cero aplicas el menos teorema 1.19 que le discutí hace rato? ¿Te acuerdas? sí, tenemos 19 que No, teorema 1.19. Chica, ¿dónde está ese teorema? ¿En qué página está? No, eso está por acá arriba. Sí, teorema 1.19. Acá está. A es igual a B. A es mayor o igual que B. O A es menor o igual que B. Oh. Entonces, 0 es mayor o igual que 0. Teorema 1.19. Pero lo que quieres hacer es correcto, ¿no? Introducir la disyunción. Y la pues, definición de mayor o igual. Pero de una. De una. Bien, ya está demostrado el paso inductivo. El primer paso, la base. Una pregunta. Dime. En el paso del teorema reflexivo de la igualdad y el axioma del neutro aditivo, ¿no habría solo cómo ponerle el axioma del neutro aditivo? Porque diciendo esto, el cero existe. Sí. Y el axioma también nos decía de la unicidad. Entonces, como cero es único, cero es igual a cero. No. O sea, no Que sea se único podría hacerlo significa como que el sea paso. igual a 0. No. La unicidad es otra cosa. La unicidad es que si hay otro que me cumpla lo mismo que el 0, o sea que al sumarse con un real me deje el mismo real, entonces ese otro necesariamente es el 0. Eso es la unicidad. Esto es teorema reflexivo de la igualdad. Ojo. Bien. ¿Contesté tu pregunta? Sí, Ya, segundo paso de la inducción. Oh, ¿cómo se llama también el segundo paso de la inducción? ¿Cómo se llama? Paso de la inducción o paso inductivo, ¿ya? Eso. Entonces queremos demostrar qué cosa. Queremos demostrar esta implicación, ¿ya? Entonces, es un lector porque ahorita ya estoy cansado de escribir tanto y tanto. Ya, ¿cómo demuestras eso? Entonces, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar que para todo y en los naturales, ¿qué se tiene? ¿Quién es P de y? Oye, ¿quién es P de y? Y. apenas es que y es mayor o igual a 0. ¿Implica qué cosa? Implica que y mayor, a ver, espérate, que y más 1 es mayor o igual que 0. Que y más 1 es mayor o igual que 0. Eso muy bien, porque P de X es de... Ya. Entonces, hágame, rapidito. Método directo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo de eso? Ya. Entonces, aquí quiero aclarar y enseñar algo más. Digamos, cuando uno tiene una proposición de esta forma, sí o no que puede aplicar método directo. Y de hecho podríamos aplicar cualquiera de los métodos, ¿no? O sea, podríamos generalizar y podríamos generalizar. O sea, llega un número natural tal que y es mayor o igual que 0 y nuestra tarea es demostrar qué cosa. Que y más 1 es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Eso. Yo creo que este es método directo. ¿Y es necesario, es obligatorio que apliquemos método directo? No. Podríamos aplicar en este paso ya, si queremos, ¿no? Reducción al absurdo. Podríamos aplicar contrarrecíproco, ¿no? Podríamos generalizar hasta aquí, solo con esto. Y esta implicación, pues demostrar su contrarrecíproco, ¿no? Demostrar que esto implica esto, contrarrecíproco.
Cualquiera de los tres métodos podemos aplicar aquí. Pero es común aplicar siempre el método directo. Y como es común siempre aplicar el método directo, pues en los libros, cuando te enseñan inducción matemática, pues te van a decir, ¿no? Te van a decir, bueno, a esto le vas a llamar hipótesis de inducción y a esto le vas a llamar tesis de inducción. ¿Por qué hipótesis y por qué tesis? Porque comúnmente se aplica ¿qué? Método directo. Método directo. Y se supone que en el método directo esta es nuestra hipótesis y esto es lo que debemos demostrar. Pero pregunta, ¿es obligatorio que aplique un método directo, sí o no? No. No, porque el teorema de inducción matemática lo único que me dice es que estas dos cosas tienen que ser verdaderas para que esto sea verdadero. Punto, se acabó. Entonces, si yo quisiera demostrar que esto es verdadero, mi tarea, mi trabajo es demostrar que estas dos son verdaderas. Pero en ningún momento la teoría te dice que muestre por método directo. Solamente te dice demuestre estas dos y estás aplicando inducción. Esto es algo que bueno, si te estás autoeducando no cacharías, pero ya te estoy avisando. Y no creo que los otros profes les cuenten así, pero conocemos. Johan, así le contaron, si no, porque las cosas son así. Usted, marito de Johan, ya se debería. Ya está activado el sol. De lo que yo me acuerdo, no nos explicó que exactamente se podía usar método directo o reducción al absurdo. Entonces te dijo solo aplica el método directo, esto es hipótesis y esto es tesis y ya. Eh, sí, como el señorito está en el móvil. Bueno, pero no. Inducción matemática, eso, como dice en la cátedra, dice Johan. Pero no, inducción matemática es probar estas dos cosas. Punto, se acabó. Sea como sea que demuestres estas dos cosas, para demostrar esto, estás aplicando el teorema de inducción. Así es que estás aplicando inducción matemática. Bien, entonces sigamos. Hagámosle por método directo. Entonces ya. Estas cosas no le vas a encerrar en bombas y poner así, ¿no? Hay que ser un poquito más ordenados, no hay que hacer lo que se nos dé la gana y aquí le ponemos, ¿no? Entonces, pasito 1 si quieren, pasito 1, pasito 2, pasito 3, y aquí en el paso 2 le llamamos como es esto, hipótesis de inducción. ¿Y cómo le llamamos a esto? Tesis de inducción. Cuentan eso, si no, no les vayan a poner cero en las preguntas que hagan en la prueba. Bien, hágale, ¿cómo hace ahí rapidito? Ya que cómo demuestra que y más 1 es mayor o igual que 0 sabiendo estas dos cosas. Puedo definir y mayor o igual que 0 y trabajar por casos. Puedo definir y mayor o igual que 0 y trabajar por casos. Ah, sí, no, pero te sale así. A ver, hagámosle. Entonces, y es mayor que 0 o y es igual a 0. ¿Definición de qué? De mayor o igual en 2, ¿no es cierto? Ya, y luego, Luego trabajo por casos, o sea, entonces, primero en el caso de que ya, ¿qué pasa si y es mayor que 0? si y es mayor que 0, si y es mayor que 0, vienen, a ver, si y es mayor que 0, ¿qué puedo hacer? Yo haría esto. Como y es mayor que 0 y 1 es mayor que 0, ¿qué pasa con la suma de dos números reales positivos? Y más 1 es mayor que 0 por la clausurativa de la suma de números positivos. Esto es teorema, ¿no? Esto. No, esto es... No, sí, es teorema, olvídate, esto es teorema. Y ya pues, entonces, paso número 6, y más 1 es ¿qué? Un real positivo. Y más 1 es mayor que 0, sí. Ahí dice que es el teorema 1.15, dice que... Diego dice que es el teorema 1.15, gracias, ya. O si no, póngale así, teorema 1 es mayor que 0, porque ese nombre creo que tiene el teorema. O bueno, teorema 1.15, como quieras.
La cosa es que justifiquen y se van a entender, ¿ya? Ya, y de entonces este es el axioma clausurativo de los números reales positivos, ¿no? La suma de dos positivos es otro positivo y ya está. Y luego por el teorema 1.19, es el teorema 1.19, ya. Ya está demostrado en el primer caso. Ahora demuestro en el segundo caso, rapidito. Caso número 8. En el segundo caso, asegura que y igual a 0. Ya, si y es igual a 0, ¿qué pasa con y más 1? Es igual a 1. ¿Pero qué harías aquí? ¿Ley? ¿Ley del neutro aditivo? No, ley No, sí. Ley de... aditiva de la igualdad. Ley aditiva de la igualdad. Ley aditiva de la igualdad. Suma el 1 a ambos lados. Y paso número 10. Axioma del neutro aditivo. Ajá. Axioma del neutro aditivo. Real más 0 es el mismo real. Y queremos demostrar esto. ¿Qué aplicarías aquí al final? Ah, no, falta algo. Falta algo más. No, falta algo más. Que tengo que especificar que 1 es mayor a 0. Puedes utilizar esto. Ya, entonces, ¿qué harías? Sustituir y poner que y más 1 es igual a 0. Y más 1 es mayor que 0. Sustitución, axioma de sustitución. Estamos sustituyendo 10 en 5. A ver, una aclaración aquí también. Siendo legales, el segundo caso es independiente del primero, ¿no? Así es que siendo legales, es lo que me da pereza, pero esquivándolo, ¿ya? Siendo legales, uno tiene que poner ¿qué en el segundo caso? ¿Qué deberíamos de poner? Eso, que 1 es mayor que 0 por el teorema 1.15. Eso. Siendo legales, ¿no? Y ahí sí sustituir 10 en 11. Siendo legales. Es uno que me da presa, pero ojo. Eso debería de ser. Bien, ya sí, teorema 1.19. Teorema 1.19. ¿Y eso queríamos demostrar? Sí. Entonces demostramos dos cosas. Demostramos el paso inductivo y demostramos la base de inducción. En pocas ya tenemos lo que queríamos. Que esta proposición es verdadera para todo número natural. ¿Qué método de demostración se utilizó? Inductivo. Inducción matemática. Inducción matemática. Bien, así hacemos nosotros. Vea cómo es la cátedra. Entonces, ¿alguien sabe cómo hace la cátedra? ¿Dónde estamos? Allá me perdí. Aquí. Sí, ahí. Léale rapidito. A ver, X mayor o igual que 0 es verdadero para todo número natural X. Para aplicar el teorema de inducción matemática tomaremos a de X como la proposición X mayor o igual que 0. Para poder aplicar este teorema debemos verificar las proposiciones 1 y 2 del enunciado sean verdaderas. Veamos. 1. La proposición A de 0 es A mayor o igual que 0. Es que es una proposición verdadera por la propiedad reflexiva de la igualdad y la definición de mayor o igual que por lo tanto la proposición A caligráfica de 0 es verdadera. Básicamente es lo que sí. No, esta no es. Es esta, ¿no? Eso. Sí. Ya, luego. Ahora supongamos que X es un número natural cualquiera y que A de X es verdadera. Es decir, supongamos que X es mayor o igual que 0. Es verdadera y probemos que A caligráfica de X más 1 también es verdadera. Es decir, mostremos que X más 1 es mayor o igual que 0. Es verdadera. Como 1 mayor que 0 por la propiedad aditiva de la relación mayor que, tenemos que X más 1 es mayor que 0 más 1.
Es decir, tenemos que x más 1 es mayor que 1. Así, de 1 mayor que 0, elegimos que x más 1 es mayor que 0. Por la propiedad transitiva de la relación mayor que, donde concluimos que a más 1 es mayor o igual que 0. Es decir, la proposición a caligráfica de x más 1 también es verdadera. Ya, entonces el autor demostró de manera más fácil. Él no abrió por caso. ¿Sí te fijaste? Sí. Ya, entonces, ¿cómo demostró él? Él, desde aquí, ¿no? Como 1 es mayor que 0, ¿qué sumo? No sé ni qué hace aquí. Por la propiedad aditiva de la versión mayor que, tenemos esto. ¿Cómo tenemos esto? ¿Quién me explica qué hace aquí? O sea, le suma el 1 por No, la pues, propiedad de ti. pero es aquí sería No, 2. no. Pues bueno, ahí sería que le estás componiendo. Sí, creo que está trabajando por acá. Al mayor igual que. Si usa casos, dice. No usa casos. A ver, esta es nuestra hipótesis. Que x es mayor o igual que 0. Y debemos demostrar esto. Como 1 es mayor que 0, por la propiedad aditiva de la relación mayor que tenemos esto. Pero ¿qué está ahí? ¿A qué desigualdad está sumando algo? ¿Aló? No, está equivocado. Está equivocado, señor. Sí, no soy el arquitecto, está hablando con un matemático, disculpe. ¿Escucharon la llamada, chicos? Dios, le putearon a un arquitecto y le dan un número y el puteado salió yo. Pero bueno, no me llegó porque está el arquitecto. Ay, Dios. Bueno, no están dando mi número, verán, ustedes creo que tienen porque yo en los correos tengo la firma con el número. No darán mi número por ahí, por favor. Bien, ¿qué estábamos haciendo? Ya me olvidé. Estamos viendo qué hizo en ese paso. ¿Qué hice en este paso? Ah, sí, no, ¿qué hizo? Ni verga, ¿qué hizo? A ver, no sé, no tengo ni puta idea. Yo sé. ¿Sí? 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 ¿Qué hace el autor ahí? Ayuden a ver, pero... Pues en realidad, no hace mucho sentido porque no está respetando las reglas. Sí, porque lo único que tiene es esto y esto. ¿Y de dónde saqué? Lo único que tiene es esto y no tiene. Esto será por caso de Debería, ¿no? Porque si se parara por caso que es estrictamente mayor que 0, puede sumar 1 a ambos lados. ¿Sí o qué? Si te quedaras con x estrictamente mayor que 0, sumo 1 a ambos lados y tengo esto. ¿Sí o qué? Sí. Por eso Sí. solo la única forma de darle sentido a ese paso es que está haciendo No paren por bola esta demostración entonces. Nosotros, pues bueno, Jesse me coló y lo hicimos tal cual. Todo está justificado y está bien hecho. ¿Estamos? Bien, mejor la nuestra. Ahí corrijan o cualquier cosa y ya. Pero bueno, de estas dos deducciones siga leyendo. Oye. Sí. De estas dos deducciones por efectos de inducción matemática concluimos que x mayor o igual que 0 es verdadera para todo número real x. Gracias.
Acabamos de demostrar que ningún número natural... sigo leyendo ya. No, sí, o sea, hasta ahí acabó la demostración. Y aquí ya vienen conclusiones, ¿no? Pero ahí acabó la demostración. ¿Por qué conclusiones sácale? Acabamos de demostrar que ningún número natural es negativo. Eso significa que menos uno es un número. Eso básicamente es lo que hemos hecho, ¿no? Sí, sí cachan, ¿no? Estamos demostrando que todo número natural es qué cosa, mayor o igual que cero. En pocas, que no es qué cosa. No es un número negativo. No es un número negativo. Todo número natural no es negativo. ¿Ya? Eso lo acabamos de demostrar. Esto significa que... Siga leyendo. Eso significa que menos uno no es un número natural, ya que menos uno es menor que cero, pues uno es mayor que cero. De hecho, ya que todo número natural, excepto el cero, es un número positivo, entonces su inverso aditivo es un número negativo y por lo tanto no es natural. Eso, en pocas lo que nos está diciendo es, en pocas nos está presentando un teoremita chiquito en estas 3 o 4 líneas que estoy subrayando. ¿Qué está demostrando ahí? Demostrando que todo inverso aditivo, que el inverso aditivo, perdón, es un natural, no es un natural. Demostración, aquí está la demostración. Todo inverso aditivo de un natural no es un natural. ¿Por qué? Porque los naturales tienen que ser mayores o iguales que cero. Y los inversos aditivos de números positivos pues son negativos. Entonces ya, no pueden ser naturales. Registremos estos razonamientos en el siguiente teorema. Ya caché. Ya caché. Entonces todo lo que acaba de hacer acá arriba lo resume en este teorema. Entonces tendríamos que demostrar este teorema. Hasta que le hago en screen y le pongo acá y le digo ese teorema, ¿ya? Aquí. A ver... Léale, por favor. Teorema 1.25. Acotamiento de números naturales. Las siguientes proposiciones son verdaderas. 1. Para todo número natural x se tiene que x mayor o igual que 0. Ningún número natural es negativo. O el 0 es el elemento mínimo del conjunto de los números naturales. Y para todo x que pertenece al número natural tal que x es diferente de 0, entonces el inverso aditivo de x no pertenece a los números naturales. El inverso aditivo de un número natural distinto de 0 no es un número natural. Dicho de otra manera, el conjunto de números naturales es un subconjunto estricto de los números reales. No existe un número natural que sea mayor o igual que todos los números naturales. Ya. ¿Quién me dice de esas 3 proposiciones cuáles ya hemos demostrado? Hemos demostrado la primera. ¿Y la segunda no? La segunda no está aquí. Aquí está, mira. Lee otra vez esto. Sí, entonces sí. Sí, o sea, ahí sería por acá. Acabamos de demostrar que ningún número natural es negativo. Eso significa que menos uno no es un número natural, ya que menos uno es menor que 0, pues 1 es mayor que 0. De hecho, ya que todo número natural excepto el 0 es un número positivo, entonces su inverso aditivo es un número negativo, por lo tanto no es un número. Eso. Para todo número natural que es diferente de 0, este es un negativo y por lo tanto no es un natural. ¿Sí o no? Ya. Entonces, dicho de otra manera, como este de aquí es un real que no es natural, significa que hay más que, más reales que naturales. ¿Sí o qué? No son. Sí, es un subconjunto estricto. Hay más reales que naturales. Entonces, ¿cuál nos toca demostrar que no hace el autor aquí? Que no existe ningún número natural que sea
no existen cosas superiores. Eso, muy bien. Al fin, yo, al menos alguien para bola lo que he enseñado. ¿Por qué se llama teorema de acotamiento? ¿Creen que los otros estudiantes van a cachar lo que significa acotamiento si no saben lo que es un conjunto acotado? No. No, pues, ¿qué es una cota superior? Pregúntales a los otros chicos. Nadie te va a decir. Bueno, entonces sí, básicamente estamos viendo qué pasa con los naturales. Y resulta que los naturales está acotado por abajo. ¿Y existe la mayor de las cotas inferiores? Sí, ¿cuál es? El cero. El cero. En pocas el cero es bellísimo. Pero además el cero es un natural, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama eso? Mínimo. El cero es el mínimo. Y ahí les está diciendo por encimita, el cero es el elemento mínimo del conjunto de los naturales. Entonces yo le preguntaría, ¿pero por qué? ¿Por qué se le llama mínimo? Eso yo le preguntaría a los profesores si fuera el estudiante, la verdad. Pero bueno, ustedes saben lo que significa mínimo, sí o no. Sí. Bueno, eso espero. Eso me encaman ustedes, ojalá. Bien, y acá misma idea. Esto solo nos dice que hay más reales que naturales, que genial. Y que de hecho los inversos aditivos de los naturales no son naturales. El inverso aditivo de qué natural sí es natural. El cero. Porque el inverso aditivo del cero es cero. Y el cero sí es natural. Entonces el inverso aditivo de cualquier natural menos el cero no es natural. Ahora, ¿qué dice la 3? No existe ningún número natural que sea mayor o igual que todos los números naturales. No existe. Esto se demuestra. Esperemos. En pocas, hay que demostrar que no está acotado por Superiormente. es por arriba. Muy bien. Y esa deducción aquí el autor le hace por deducción al absurdo. Quiero que la lea, la cachen y mañana la revisamos. ¿Estamos? Bien. Me va a faltar más tiempo, chicos, así es que mañana, por favor, dos clases. De 7 a 9 y de 9 a 11, por favor. ¿Estamos? Bien. Y de ahí nos vemos de lunes. De ahí si tienen todo sábado, todo domingo para hacer todo lo que tienen que hacer. Y nos vemos el día lunes. ¿Alguna pregunta? Entonces, para mañana solo lean esa demostración. Y por favor, vengan leyendo todo lo que ya puedan. Vengan autoeducándose. A estas alturas ustedes ya están en la capacidad ya deberían de estar en la capacidad de leer esto y autoeducarse ustedes mismos. No me va a dar tiempo, la verdad. Bien, ¿alguna pregunta también? ¿Alguna duda? ¿Algún susto? ¿Algo? ¿No? ¿Todo está claro, chicos? Bien, si todo está claro. Profe, no se olvide de enviarnos el libro. Gracias, Alexis. Ya este rato termino la clase y mando el correo para que vean el libro de apóstol. En el libro de apóstol, después les digo que lean el libro de apóstol porque en el libro de apóstol tienen full de estas cosas. Para que vean y comparen todo esto con lo que estoy explicando de ustedes. Bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, ni más dudas, ni más traumas, eso es todo. Nos vemos mañana. Un buen resto del día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ya dice, profe, yo mañana solo asistiré de 7 a 9 porque fue un campeonato, pues quería pedir si por favor puedes subir el video. Sí, tranquilos. Por ejemplo, ahorita que se acabó la clase, estoy subiendo de una los videos para que puedan descargarse y los tengan y puedan igualarse en cuanto puedan. Tranquilos. Bien, chicos, nos vemos entonces.